Muy buenas para todos mis amigos de las redes sociales. Hoy nos encontramos en la ciudad de Medellín, nada más y nada menos que con Gloria Escobar Gaviria. Gloria Escobar Gaviria es la hermana preferida de Pablo Escobar Gaviria, mi tío Pablo. La verdad que me siento hoy demasiado contento de poder estar al lado de la persona que siempre me abrió las puertas de su casa cuando yo venía de Manizales. El sitio donde yo llegaba a pasear era a la casa de mi tía y la verdad que me siento hoy bastante contento de poder estar en la casa de ella hablando un poco de lo que nadie sabe, que son esas anécdotas espectaculares de Pablo Escobar Gaviria. Porque se podrá decir todo lo que ustedes quieran de Pablo, se podrá encontrar todo lo que ustedes quieran de Pablo en las diferentes redes sociales, en YouTube, en donde ustedes deseen. Pero las voces reales, las voces que fueron compañía de Pablo, las voces de las personas que estuvieron al lado de Pablo, hace mucho tiempo no se escuchan sonar. Y hoy es esa oportunidad magnífica de poder estar al lado de mi tía Gloria para poder contarles a ustedes esas anécdotas espectaculares, como cuando tuvo la primera oportunidad la tía, por decir algo, de llegar a la Hacienda Nápoles, o cuando tuvo la primera oportunidad la tía de estar al lado de Pablo en un momento de triunfo de él, como fue cuando ganó las elecciones con una votación abismal acá en la ciudad, no de Medellín, sino de Envigado, muy cerca. Para las personas que no conocen Colombia, pues estamos en Medellín, muy cerca de Envigado. Bueno, hoy efectivamente estamos en Envigado, directamente en la casa de mi tía. Soy Escobar. Así que tía, muchas gracias por aceptar la invitación de poder contarle a todas las personas esas historias desde lo más profundo de nuestra familia, para que sean partícipes todos ellos y pues puedan tener eso que muchas personas hablan y hablan y hablan, pero que nunca han tenido la oportunidad de tener esa posibilidad de escucharla a usted en una conversación amena y totalmente diferente sobre Pablo Escobar Gaviria, Con su mucho hermano y gusto, mi tío. Nicolás. Tía, entrando un poco en materia, haciendo ese recuerdo de años atrás, ¿cuál es la primera imagen y en qué época que a usted se le viene a la cabeza de Pablo Escobar Gaviria? ¿Cuál es la primera imagen? Desde que estábamos niños. Compartimos muchas cosas juntos. Exacto, pero en ese momento, ¿cómo lo estaban jugando? ¿Estaban discutiendo? Porque hay algo que lo deja uno marcado de esa imagen que está metida dentro del cerebro de uno. Como éramos prácticamente de la misma edad, casi, entonces a mí me tocaba jugar con Pablo y con Roberto. Entonces, ese recuerdo. ¿Y de Luis Fernando? Luis Fernando me tocó cargarlo, yo estaba muy pequeña, pero lo cargaba. Para los que no saben, Luis Fernando Escobar Gaviria fue nuestro primer tío que muere un 24, amanecer 25 de diciembre de 1977 en una quebrada que se llama La Yurá, acá en Envigado, Antioquia. Iba a cumplir 19 añitos al 25. Iba a cumplir 19 años solamente. Tía, de esa época, ¿qué recuerda de Luis Fernando? Luis Fernando era un hermano muy querido. Yo trabajaba en las oficinas de ley, le gastaba todo el sueldo, me lo cobraba para dormir conmigo. Le tenía que pagar todas las noches para que durmiera conmigo. ¿Pero por qué sentía miedo en No, ese a él momento? le gustaba mucho la plata. Entonces me decía, yo duermo con usted, pero si me paga. Entonces yo le gastaba lo que fuera para que durmiera conmigo. Hay cosas que la gente desconoce de la familia y recuerdo, yo estaba muy niño, muy pequeñito, no sé si usted tiene eso dentro de su memoria también, cuando Luis Fernando monta la venta de bolis. El bolis es un jugo que se mete dentro de una bolsa plástica y se congela para que con los calores que hay acá en la ciudad de la eterna primavera, pues
poder disfrutar de algo frío para uno ir chupando. ¿Recuerda usted ese momento? Sí, recuerdo el momento en que montó la fábrica de bolis. Y le iba muy bien con su negocio porque él era muy rebuscadorcito. Y Le muy- gustaba mucho la plata, Y muy negociante. muy buen negociante. ¿Recuerda a Luis Fernando cuando monta la venta de conejos? Sí, también lo recuerdo, que los llevaba pelados a la casa. Yo era demasiado pequeño en esa época, pero yo tengo recuerdos muy intactos desde cuando era muy niño hasta el 17 de mayo de 1993, que es cuando me secuestran. Ya de ahí en adelante mi memoria no vuelve a ser la misma. No tengo la capacidad hoy en día, por decir algo, de recordar un número telefónico, una dirección o una placa de un carro. Pero esos momentos magníficos al lado de mi familia, que antes donde nosotros vivíamos, para llegar hasta donde vivía mi abuela, era prácticamente un paseo, porque era larga el espacio para uno venir desde donde vivía mi padre con mi madre, en un sitio que se llama La Floresta. Y entonces se venía uno desde La Floresta hasta Envigado. Entonces uno recuerda ese viaje en el bus para poder llegar hasta donde mi abuela Hermilda. Y recuerdo también en esa época que mi abuela hacía los disfraces, hacía Bolsos, pintaba los costuras bolsos para sostenernos, con cuero. porque no le alcanzaba con el sueldo de profesora. Tía, ¿usted tiene algún recuerdo de la época cuando llegó la chusma a matarlos a ustedes en una escuela donde mi abuela trabajaba? Sí, yo me acuerdo, estábamos muy pequeños y mi mamá nos dijo que quédense quietecitos, que el niño Jesús de Atocha nos va a salvar. Y ella se puso a rezar y al momentico la chusma se fue. Épocas fuertes. Y de ahí cuando pasa eso de la chusma, ya es que llegan a vivir a Medellín ustedes. A Río Negro. A Río Negro. A mi mamá la trasladan a Río Negro y ya, o sea, ahí en Guayabito, en la escuela de Guayabito en Río Negro, por Llano Grande. Guayabito. Yo tengo imágenes Guayabito. que las estaré montando acá en este De video. la escuela las puede montar. De esa escuela que queda en toda una recta antes de llegar a la desviación hacia el aeropuerto internacional que queda en Río Negro. Y de ahí se vienen a vivir a Medellín. Al tiempo. Siempre desde ahí pasó a una escuela Campo Alegre por el mismo sector de Río Negro. Ajá. Y de ahí la trasladaron a Medellín. Tía, ¿usted A una dónde? escuela en Santo Domingo Sabio. Allá le tocó. Santo Domingo Sabio. De profesora, sí. Y en ese proceso, usted, cuando llegan a Envigado, ¿usted estudia en Envigado? ¿O ya había...? Cuando llegamos a Envigado, a mí me tocó trabajar desde los 15 años para colaborarle a mi mamá. Porque anteriormente, bueno, para los que no lo saben, Pablo tenía que caminar largas extensiones de tierra para poder llegar hasta el sitio donde estudiaba, y esto es lo En Río magnífico, Negro, sí. exactamente en Río Negro, y esto es lo magnífico de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que es de ir a estudiar sin zapatos a convertirse en el hombre más multimillonario Rico del mundo. Por eso es que yo siempre digo que es solamente la capacidad y lo que usted se trace dentro de su mente, ahí va a llegar usted. Pablo siempre dijo que iba a ser el hombre más rico del mundo y lo cumplió. Y siempre dijo, prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y también lo cumplió. Tía, a los... Perdóname ese cuento. El día de la graduación de Pablo de bachiller, nosotros todavía éramos muy pobres y mi mamá le compró el trajecito en un almacén que se llamaba El Pobre Luis acá en Medellín, que nunca se me olvida. Que ese traje se lo regala Lo regaló a otro. a otra persona. Y entonces Pablo se gradúa, mi abuela hace un esfuerzo monumental para poderle comprar el traje para la graduación. ¿Y qué pasa, tía, con el traje del tío? Como a los 2 días lo regaló, que porque ya no lo necesitaba. Y siempre pensando en los demás, porque lo hubiese podido dejar para él, para seguirlo utilizando, pero Pablo también era una persona que no disfrutaba para absolutamente nada colocarse una corbata. Entonces, para él es Perdóname, Nicolás, te voy a contar cómo se graduó.
Pues le dijeron a mi mamá que a Pablo le quedaban pendientes 2 materias. Entonces mi mamá compró una gallina y dijo, vengámonos, acompáñeme Gloria, vamos donde el rector de la Pascual Bravo era, de la Pascual Bravo, y mi mamá se le apareció allá con la gallina, le dijo, no, pero es que este muchacho se queda con 2 materias, dijo, no, aquí le traigo esta gallinita, déjeme graduar el muchacho, y así fue. O sea, Pablo Escobar se gradúa por medio de una gallina. Por medio de una Algo gallina. histórico, es lo que yo siempre digo, que no es lo mismo uno escuchar a las demás personas de la calle que escuchar a la misma familia de uno y sobre todo entablar un diálogo como lo estamos haciendo en este momento, pues para que sean ustedes partícipes de esas anécdotas familiares, o sea, de esa vida que pasa en ese momento. Y hablando de eso, tía, El sellito que falsificó del rector. ¿cómo fue el proceso de lo del sello? Él se robó como las llaves de la rectoría y se entraba a la rectoría y le falsificaba calificaciones a mucha gente, que hoy muchos médicos, muchas enfermeras y mucha gente le agradecen a Pablo, O sea, lo que son. no tenían la capacidad para poder... Del bachillerato lo hacían pues en un segundo. O sea, Pablo lo que hacía era hacer todo el proceso, Exactamente, hacía el proceso. graduar a la gente y cobrar con por sello hacer. y firma del rector. Dios mío, bendito. Miren, esas son cosas que ni siquiera yo sabía. Yo esta historia que está contando en este momento mi tía Gloria, que lo digo con todo el orgullo de todas mis tías, es la tía que yo más quiero. La verdad que siempre que llegaba de Manizales, que fue el sitio donde me crié, mi juventud, siempre llegaba a la casa de mi tía Gloria a hacerle maldades. Soy Escobar.